Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Esta vez vamos a trabajar la unidad 3, la primera unidad del segundo quimestre. Esta unidad lleva por nombre perspectivas. Muy bien, jóvenes, en este momento vamos a revisar el contenido de la unidad 3. Como tema 1 tenemos perspectiva técnica. Revisemos el contenido de este tema 1. Vamos a revisar la perspectiva caballera e isométrica, la visualización de volúmenes en perspectiva, vistas, proyección de vistas, formas de realizar una vista, construcción de una pirámide de base cuadrangular en perspectiva caballera a partir de sus vistas. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este caso nosotros vamos a retomar un tema que ya vimos el año anterior en segundo curso. ¿Se acuerdan? Lo que era la perspectiva caballera. Entonces aquí lo vamos a ver de una forma un tanto diferente. Así que quiero que presten atención porque de este tema es que vamos a arrancar con esta clase de hoy. En el tema 2 tendremos la perspectiva artística cónica. El contenido de este tema es el siguiente: mapa conceptual y clasificación de elementos y clases. Perspectiva artística cónica de un punto, método tradicional y moderno. Plano en forma de L en perspectiva cónica de un punto. Plano con aristas curvas en perspectiva cónica de un punto. Volumen con aristas curvas en perspectiva cónica de un punto. Mesa. Perspectiva cónica de dos puntos. Método tradicional y moderno. Volumen con aristas curvas en perspectiva cónica de dos puntos. Butaca. El objetivo de esta clase es representar un objeto en sus tres dimensiones. Muy bien, chicos, así como escucharon, en el objetivo de esta clase va a ser representar un objeto en las tres dimensiones que nosotros podamos observarlo. Pero antes de empezar con la graficación, con la explicación del proceso, es necesario hacer un recuerdo, hacer lo que es un repaso de lo que son los conceptos que ya nosotros revisamos el año anterior. Aquí tenemos un cuadro sinóptico el cual nos va a orientar de mejor forma sobre estos conceptos. Yo los invito a leerlo y a estudiarlo. Recuerden que de aquí yo muy probablemente voy a sacar los conceptos de las pruebas teóricas de mi materia. Entonces vemos el concepto de perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es la representación de un objeto en sus tres dimensiones. También tenemos el concepto de perspectiva técnica. Son volúmenes dibujados con medidas precisas y proporciones exactas. Entonces aquí ya tenemos los conceptos de lo que es perspectiva técnica. A su vez, la perspectiva como tal se clasifica en dos grandes grupos, lo que es la perspectiva axonométrica y lo que es la perspectiva oblicua o caballera. Esta perspectiva en particular es la que nosotros trabajamos mucho el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan. Esta perspectiva, cuya parte principal es el frente y sus otros lados son secundarios. Cuando hablamos de perspectiva oblicua o caballera, vemos las dimensiones que son base, altura y profundidad. De ahí que sea denominada la tridimensionalidad. Tenemos como base que es igual magnitud que el sólido. La altura es igual magnitud que el sólido y la profundidad se la va a describir sobre un eje elevado, ya sea a 30 grados, 45 grados o 60 grados, sobre la horizontal. Dependiendo de la inclinación que tenga su profundidad, se van a ir aplicando coeficientes de reducción de la profundidad. Si es de 30 grados, se aplicará un coeficiente de 2/3 de profundidad. Si es de 45, de
el coeficiente de profundidad será de 1/2. Y si es de 60 grados, el coeficiente de profundidad es de 1/3. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto lo que es la base y la altura van a tener las dimensiones reales del objeto, sin ninguna variación. En cambio, cuando procedamos a dibujar su profundidad, se va a hacer una reducción de, si es de 30 grados, de 2/3 de las medidas. Si es de 45 grados, la reducción será de 1/2, o sea, será la mitad de la medida real. Y si es de 60 grados, será apenas de 1/3 de reducción. Todo esto nosotros ya lo revisamos el año pasado, pero sí es muy necesario que ustedes lo repasen y lo refuercen. Asimismo vemos la perspectiva axonométrica. Vemos en cambio en esta las posiciones. Recordemos que en esta perspectiva axonométrica no se hace ninguna reducción a ninguna dimensión del gráfico. Aquí utilizamos todas las medidas reales. En esta perspectiva axonométrica tenemos tres clases, dependiendo de su posición. Tenemos la perspectiva isométrica, tenemos la perspectiva dimétrica y tenemos la perspectiva trimétrica. La isométrica, los ejes principales forman ángulos iguales a 120 grados cada uno. En la perspectiva dimétrica, dos de sus aristas tienen el mismo ángulo, o sea, 105 grados, y el otro 150. Por eso se llama dimétrica, porque dos tienen el mismo ángulo de inclinación. Y la perspectiva trimétrica se denomina así porque las tres aristas tienen diferentes ángulos. Estamos hablando de 120, de 105 y de 135 grados de inclinación. Ojo a esto, para que ustedes lo deduzcan inclusive por su nombre. Isométrica, todos los ángulos son iguales, 120 grados. Dimétrica, dos ángulos iguales y uno distinto. Los dos iguales miden 105 y el último, el distinto, mide 150. Y la trimétrica, los tres ángulos son distintos. 120 grados, 105 grados y 135 grados. Así de simple. A su vez, los dos tipos de perspectiva, tanto la axonométrica como la oblicua o caballera, tienen ejes de incidencia, que son los mismos. Vemos el eje vertical, el eje horizontal y el eje anterior. Estos son los tres ejes de incidencia que tienen, ¿sí? Cada uno de sus ejes están formados precisamente por el eje X, Y y Z. Todos los tres convergen en el punto origen. Muy bien, chicos, tal como les dije, todos estos son conceptos que nosotros hemos revisado en años anteriores, pero siempre es necesario tenerlos presentes. Ahora sí, vamos a seguir con lo que es el tema. En esta ocasión tenemos la perspectiva caballera. Como ya lo hemos dicho, esta perspectiva ya se ha estudiado anteriormente, con planos y figuras en 2 dimensiones, así como las representaciones de algunos cuerpos geométricos y abstractos en 3 dimensiones. Para ello debemos recordar algunos cuadrantes y las intersecciones de su eje Y. Todas las magnitudes que sean paralelas al plano Z origen X se proyectan en escala natural, es decir, con la misma medida del objeto, con la medida normal. Al resto de líneas se les aplica el coeficiente de reducción. Cuando nosotros estamos hablando de la profundidad, allí vamos a utilizar el coeficiente de reducción dependiendo del ángulo de inclinación sobre el eje Y. Veamos a lo que nos referimos. Cuadrantes e inclinación del eje Y. Tenemos la primera forma, Z origen X, Z origen Y, Y origen X. Si Z o X es de 90 grados, Z o Y será de 135 y Y o X será de 135. En este caso, el coeficiente de reducción es de 1/2. La segunda forma nos indica que tenemos para el cuadrante Z o X 90 grados. Z o Y
120 y y o x 150. Cuando sea este el caso, se aplicará un coeficiente de reducción de 2/3. Y la tercera forma nos indica que si el eje Z o X mide 90 grados, el Z o Y mide 150 y el Y o X mide 120, se aplicará un coeficiente de reducción de 1/3. En cambio, la perspectiva isométrica nos indica que es diferente a la caballera porque no se aplica a coeficientes de reducción, sino más bien las medidas son reales, logrando apreciar completamente su forma. En la perspectiva isométrica se considera que los tres ángulos de inclinación son idénticos, en este caso 120 para cada uno. Continuando con lo que es la perspectiva isométrica, tenemos la visualización de volúmenes en perspectiva. Esto es lo que nosotros ya hicimos el año pasado, ¿se recuerdan? Recuerdan que hicimos inclusive unos ejercicios en grupo. Entonces aquí simplemente es la proyección, ¿no? En este caso partíamos de un objeto en 3 dimensiones al cual se le hacían todas las proyecciones a los planos de incidencia. O viceversa, pasábamos de un plano bidimensional al plano tridimensional. Le damos volumen. Tenemos las vistas. Las vistas son volúmenes que se describen de acuerdo a la posición del observador. Nos muestra la forma exacta de sus caras en diferentes ubicaciones. Pues sí, aquí tenemos muy claramente descritas cuáles son las vistas que nosotros utilizamos, las vistas que nosotros podemos apreciar. Tenemos que BF es la vista frontal. Recordemos que la vista frontal es la más importante en lo que es la perspectiva caballera. Entonces, las demás perspectivas, la que es lateral o superior, son simplemente secundarias. Se las considera de esa manera. En todo caso, tenemos la vista frontal, tenemos la vista posterior, que es la de atrás, la vista superior de planta, la vista inferior de planta, que es esta de aquí, la vista lateral derecha y la vista lateral izquierda. El objetivo de esto es verlo de manera bidimensional, es decir, poder representar todo lo que es la forma tridimensional como si estuviera abierta esta figura, este poliedro. ¿Se acuerdan del desarrollo de las formas sólidas? Pues bien, a esto es lo que nosotros denominamos desarrollo. Entonces, vista de forma descrita, nosotros tenemos que poder apreciar toda la forma del objeto, de acuerdo a la vista, ¿no? Al retirar los planos de proyección y disminuir la distancia entre las vistas, nos debe quedar de esta manera: vista superior, vista principal y vista lateral. La distancia entre las vistas debe ser igual. A cada vista le corresponde una posición particular. Formas de realizar una vista. Pues bien, jóvenes, ahora combinaremos las vistas con las perspectivas para dar paso a una nueva forma de aplicar estas técnicas. En este año nuestro propósito será estudiar figuras 3D partiendo de sus vistas, donde el estudiante observe los cuerpos en diferentes ángulos y posiciones para que enfoque en su mente la perspectiva del mismo y desarrolle la destreza de observar. ¿A qué nos referimos? El año pasado nosotros partíamos de un objeto en tercera dimensión. En este caso, nosotros vamos a partir de lo contrario. Vamos a partir de las vistas como tal. A partir de la vista que nosotros tengamos, la vista superior, lateral y frontal, nosotros vamos a tratar de reproducir la forma en 3 dimensiones del objeto.
Muy bien, chicos, hemos llegado al punto principal de la clase. El proceso de construcción de una pirámide de base cuadrangular en perspectiva caballera a partir de sus vistas, tal como lo veníamos indicando anteriormente. En primer lugar, vamos a colocar las vistas sobre los cuadrantes respectivos en la caja matriz caballera. Para ustedes no debe ser para nada desconocida esta caja matriz, ¿verdad? El año pasado la utilizamos muchísimo, sobre todo los jóvenes que se quedaron supletorios. ¿Se acuerdan el pocotón de ejercicios que les mandé a hacer? ¿No? Entonces, supongo que han de estar muy familiarizados con esta cajita matriz. Entonces, aquí tenemos las vistas. Tenemos la vista frontal, vista superior y vista lateral. Entonces, a partir de estas tres vistas, nosotros tenemos que irlas aplicando en la caja matriz. Si dice vista superior, quiere decir que esta vista es la mirada que nosotros hacemos del objeto desde arriba, de una forma vertical, desde arriba hacia abajo. Entonces, este objeto lo estamos observando de esta forma. Si es vista superior, nosotros vamos a graficarla en esta parte de aquí de la siguiente manera. Allí está. Ojo a lo que voy a indicar. Sean muy exactos en las medidas que ustedes tomen. Por ejemplo, aquí tenemos una cuadrícula. Si se fijan bien, cada lado de la caja matriz está conformado por 10 cuadrados. Entonces, hay que irlos contando uno tras otro. El vértice de este triángulo está ubicado en el centro de esta arista. Si se dan cuenta, contamos los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de este lado y 5 del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, justo en este centro vamos a ubicar nuestro vértice. Para de ahí ir graficando nuestro triángulo. Ojo que la cuestión no queda allí. También hay que graficar estas aristas de acá arriba. Notemos algo. Todas las aristas convergen en este punto central. Este punto es el centro de la cuadrícula, si se fijan bien. Entonces, para hacerlo práctico, nosotros contamos 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 cuadros hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí vamos a ubicar nuestro vértice. En este gráfico vamos a hacer el siguiente cálculo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nuestra primera arista será dirigida hacia este punto central. Bien, como se pueden dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia aquí. Y lo mismo haremos con las demás aristas que partirán de cada uno de los vértices del triángulo. De esta forma. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya hemos hecho la graficación de la vista superior en nuestra caja matriz caballera. El mismo proceso lo haremos tanto en la vista frontal como en la vista lateral. Veamos lo siguiente. En la vista frontal tenemos esta forma. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad? Que esta pirámide nosotros la estamos viendo de frente. Por lo tanto, estas dos paredes laterales, ¿sí?, forman esta arista central, que es la misma que está replicada en esta vista frontal. De igual manera, nosotros tenemos que saberla ubicar dentro de la perspectiva caballera, dentro de la caja matriz. Entonces, vemos cómo esta parte frontal, esta arista, parte de este vértice de forma perpendicular a la base, de la siguiente manera.
Muy bien. Ahora por último nosotros vamos a graficar la vista lateral. Esta es más simple. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos la pirámide, ya sea de la vista lateral derecha o de la vista lateral izquierda, vamos a notar solamente esta forma triangular, que es esto que está representado en este cuadrante. Entonces aquí ya hemos hecho el primer paso, que es colocar las vistas sobre cada uno de los cuadrantes en la caja matriz. Como punto 2, vamos a construir la estructura vectorial de la pirámide según las dimensiones de las vistas. Muy bien, para facilitar el proceso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a empezar por la vista superior. Si nos damos cuenta, aquí está la clave principal de la graficación de nuestra pirámide. ¿Por qué razón lo cito de esta manera? Porque en esta vista superior nosotros podemos apreciar el vértice común de todos los lados de la pirámide. Es decir, en este punto de aquí se van a encontrar todos los lados de la pirámide que estamos tratando de graficar. Por lo tanto, este punto, este vértice va a ser el principal que nosotros vamos a graficar de esta manera. Siempre es fundamental guiarnos por un punto de referencia. En este caso es el vértice común de nuestra pirámide de base cuadrangular. Ahora bien, a partir de aquí, yo voy a representar la vista frontal, siempre guiándome con este plano superior. Entonces, ¿qué es lo que yo noto? Esta pirámide, esta forma triangular, no corresponde básicamente al frente como tal, sino más bien esto de acá corresponde a la vista posterior de la pirámide. Si se fijan bien, entonces vamos a graficar precisamente esto de aquí. De la siguiente manera, vamos a partir del vértice y vamos a ir realizando nuestros lados de nuestro triángulo, todo en base partiendo de este punto de aquí, de la siguiente forma. Bien, si se dan cuenta, entonces aquí ya hemos graficado la parte posterior de nuestra pirámide. Ahora vamos a hacer la parte lateral. Entonces, notemos que esta parte lateral solamente tiene esta forma triangular. ¿Qué notamos también? Que este vértice es común al vértice de acá. Es el mismo. Entonces, a partir de este punto, nosotros vamos a graficar. Ojo a lo siguiente. Este vértice de aquí, este lado que está graficado acá, corresponde a esta parte de la pirámide. ¿Sí se notan? ¿Sí se dan cuenta de lo que me estoy refiriendo? Por lo tanto, esta arista de aquí es la que está graficada en nuestra vista frontal acá. Es la misma, ¿sí? Entonces, hay que visualizarlo mentalmente antes de hacer un trazado. Por lo tanto, nuestro gráfico de nuestra pirámide no está representado aquí, sino más bien en la parte central. Así que contamos los cuadros, 5 en total, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer a partir de aquí nuestra proyección, nuestro trazado hacia el vértice común de la siguiente forma. ¿Ven a lo que me refiero? Entonces, esta vista lateral se la realiza de la siguiente manera. Bien, no aquí, sino más bien acá, para que haya correspondencia, ¿sí? Para que en el momento de nosotros poderla visualizar de manera frontal, se grafique esta parte de acá. Ahora bien, vamos a terminar, vamos a cerrar nuestra pirámide de la siguiente forma.
Ojo a lo siguiente. Vamos a graficar no la vista frontal. La vista frontal se la va a graficar de forma natural. Se la va a graficar de forma automática. ¿A qué me refiero? Voy a graficar la parte lateral izquierda. Esta parte de aquí. Entonces, como vemos, esta arista de este lado es lo que le da forma a este lado de aquí. Entonces, yo voy a graficar nuestra parte lateral izquierda, nuestra vista lateral izquierda, tomando en consideración este vértice y esta arista, de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, es necesario que ustedes vayan visualizando de esta manera. Fíjense bien, si nosotros nos situamos de frente, totalmente de frente a esta pirámide, tendremos esta forma de acá, ¿sí? Que es lo que está representado en la vista frontal. ¿Sí se dan cuenta a lo que me refiero? Muy bien. Como tercer y cuarto punto, aquí simplemente se trata de decorar nuestra figura. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarnos de acuerdo a la luz, ¿sí?, que deseemos aplicarle a nuestro gráfico. Pintamos las caras con sus sombras propias para dar el efecto de profundidad y volumen. De esta manera. Y por último, vamos a borrar la caja matriz y observar de manera tridimensional el objeto sobre los ejes en perspectiva caballera. Este será nuestro fin. Este será nuestro acabado final. Borremos nuestra caja matriz y podemos visualizar nuestra pirámide ya formada. Muy bien, chicos, la clase ha llegado a su fin. Esta ha sido una clase bastante extensa por la explicación, básicamente. Entonces, en la clase nosotros vamos a tomar muy en cuenta el proceso, así que mucho ojo con eso. La clase ha llegado a su fin por el día de hoy, así que se me cuidan muchísimo. Nos vemos la próxima semana.